vamos a avanzar sobre el análisis de lo que podría ser para la democracia colombiana el voto en blanco. Hay un modelo político colombiano, un sistema creado por la constitución anterior y por la nueva constitución consolidada que le da un gran poder a los consejos y a los alcaldes, y el sistema político colombiano está fundamentado precisamente en el municipio colombiano, con ese poder entre comillas dictatorial omnímodo del alcalde en las ciudades, que cooptan el consejo, y al cooptarlo todo se hace en la conveniencia de ellos, en un modelo totalmente pernicioso según las evidencias de los últimos 20 años en la ciudad de Cali. Hemos tenido en este siglo, en la administración Yomaro Rodríguez, alcalde, que le tocó estructurar el sistema de transporte masivo, y lo estructuró hacia la siguiente administración mal, y hoy es un proyecto totalmente inviable. Y el siguiente alcalde igualmente manejó ese modelo pernicioso entre alcaldía y consejo, y originaron un sistema totalmente fracasado. No valoraron en Cali, en la quiebra de Cali, a través de una térmica totalmente inviable. Vino el siguiente alcalde, Ospina, a todo lo anterior le sumó 21 megaobras inviables, y vino Guerrero, que había sido concejal y alcalde en el anterior, concejal en el anterior periodo, y tampoco le dio en su mandato solución a esta problemática. Armitage redobló la inviabilidad del municipio con la parte financiera, con dos créditos, uno para educación y otro para vías, y eso por supuesto que agravó la situación, y el actual alcalde Ospina multiplica el endeudamiento, perfilando las deudas de los anteriores y generando una nueva deuda por 650.000 millones de pesos. Todo logrado en la cooptación del alcalde con el consejo, y el arquitecto Benjamín Barney le ha llamado en esta nueva oportunidad, porque ha sido reiterativo en décadas, sobre el voto, la importancia del voto en blanco. Arquitecto, ¿cómo es su perspectiva para este nuevo cuatrenio que se inicia en Colombia, de mejorar el sistema político a través de una segunda vuelta de alcalde que permita escoger al mejor? Pues es muy sencillo. Lo primero es que las mayorías no son mayorías. La única que es mayoría es la que no vota, que siempre está cerca de la mitad. Anteriormente era más de la mitad, un poquito, la última vez fue un poquito menos que la mitad, lo cual quiere decir que los que ganan con una cuarta parte, más o menos, no con una mayoría, pero gobiernan como si tuvieran detrás una mayoría. El segundo punto es que esa mayoría cercana al 50% que no vota, si votara parte de ella, la mitad por ejemplo, por el voto en blanco, el voto en blanco gana. Y si el voto en blanco gana, crea la posibilidad de que haya unos nuevos candidatos y que estos sean mejores. O la otra posibilidad es que los candidatos actuales, hay 40 y pico, lo dijeron anoche, si se juntaran y apoyaran el voto en blanco, podrían crear un grupo para soportar en las segundas elecciones un candidato más apoyado. Ya ha habido dos ejemplos en Colombia, hasta donde estoy enterado, de que ha ganado el voto en blanco. Desafortunadamente no hay información de qué ha pasado después, ¿no? Si fue mejor eso o no. Pero lo importante es que la gente vote.
Y lo que hay que convencer es a esta mayoría que no vota porque para que piensen que es mejor que vote en blanco. Doctora Luzbetti, ¿cómo es su análisis de esta temática? En el voto en blanco, desafortunadamente, ha habido mucha desinformación hasta el punto de que la gente cree que votar en blanco es perder el voto. Y para esa desinformación se ha encargado la clase política y el mismo Estado, que no ha hecho nunca una pedagogía verdaderamente útil para que la gente entienda. Digámosle una cosa a la ciudadanía potencial elector: el voto en blanco es muy importante y no se pierde. Y como no se pierde, por eso es que la clase dirigente, la clase politiquera, el establecimiento, no tiene interés en que la gente vote en blanco, porque les daña sus posibilidades. El voto en blanco ha pasado por varias etapas en Colombia. Inicialmente simplemente se dijo se puede votar en blanco. Después ya vinieron esas cosas grandes, esas hojas grandes para votar. Entonces se les asignaban los tarjetones. Allí se les asignaba una casilla. Pero en tanto cuando no había tarjetones, cuando la gente votaba con una papeleta, como luego cuando se implementa el tarjetón, simplemente la voto en blanco, exprésese, pero no tenía un significado político. Luego viene otra etapa, y es cuando se mantiene el tarjetón con una casilla, se le asigna y ya se le da un efecto político. ¿Cuál es el efecto político? Es que ese voto en blanco hace parte del quociente electoral, se suma a los votos válidos. Entonces aquí es la primera cosa que debemos decirle a las personas que nos ven y nos escuchan: no es cierto que se pierda y tampoco es cierto que se le suma al que vaya ganando. Eso no lo dice ni la jurisprudencia, ni la Constitución, ni la ley. Ese es un engaño para que no vote la gente, para desestimular el voto en blanco. El voto en blanco, y lo define así, lo definió la Corte Constitucional en su sentencia de constitucionalidad C-490 de 2011. El voto en blanco es una expresión ciudadana de descontento frente a las propuestas que se les presentan con los candidatos. Puede ser 40 candidatos, pero a la ciudadanía no le convencen esas propuestas. Entonces, la expresión civilizada, democrática, es votar en blanco. Y cuando la Constitución, en su artículo 258, en un parágrafo que le introdujeron por acto legislativo, allí se dice que se repite, le da, pues, la Constitución inicial, la del 91, no reconoció el voto en blanco, no le dio efectos jurídicos. Luego, con posterioridad, actos legislativos sí le conceden un efecto jurídico. Le introducen un parágrafo al artículo 258. Y lo acepta la Corte Constitucional. Claro, con la sentencia C-490 de 2011. Y ahí en ese parágrafo lo pueden leer y estudiar. Todas las personas que nos ven y escuchan se dicen que si el voto mayoritario es absolutamente superior, es decir, es mayoría más uno de los votos válidos, se tiene que repetir esa votación. Si es uninominal, es decir, para presidente, para alcalde, tienen que presentarse otros candidatos. Esos salen de la escena política. Y si es para corporaciones públicas, salen de la escena política y se vuelve a hacer otra elección. De manera que la importancia tan grande: elige, escoge, decide y participa, es la expresión más alta de participación ciudadana.
Con el voto en blanco no se puede votar ni para referendo, ni para plebiscito, ni para consulta, ni para cabildos. Allí sí no opera el voto en blanco. El voto en blanco opera es para elegir personas o corporaciones. Doctor Pablo Borrero, su análisis respecto Bueno, yo al tema voto en blanco. pienso que es necesario hablar un poco de la relación que existe entre el voto en general, incluyendo el voto en blanco, y la representación política, que es una institución liberal que surge en la lucha de algunos sectores democráticos contra la monarquía, porque en épocas de la monarquía pues el poder se heredaba y los ciudadanos no participaban en la escogencia de sus gobernantes y mucho menos podían revocarles el poder. Pero en medio de la lucha social, poco a poco los estados nacionales de esa época comenzaron a exigirle al rey y al emperador la necesidad de participar en la escogencia de los gobernantes, y eso pues fue desarrollándose poco a poco hasta el punto de que ya para el siglo XIV en Inglaterra pues comenzó a existir la forma parlamentaria, mediante la cual pues el voto entonces se convierte en un método, ¿no?, para escoger a los gobernantes y además para revocarles el poder en determinadas condiciones. De modo que el voto no surge de la noche a la mañana, sino que es producto de la lucha social. Y por supuesto en Colombia, en los albores pues de la independencia, no existió pues el voto, ¿no? Eso se fue institucionalizando poco a poco, y ya pues la autora Luz Betty ha mostrado cómo a través del tiempo y por medio de una serie de actos constitucionales pues se ha ido refrendando la posibilidad no solamente de que la gente vote, sino que pueda votar en blanco, que es una expresión, una manifestación de los ciudadanos que pues demuestra de alguna manera la insatisfacción que tienen frente a los candidatos, ¿no?, y a la posibilidad pues de que lleguen al gobierno a dirigir los destinos de la sociedad y el Estado. Pero claro, en todo esto hay algo más que vale la pena profundizar. Con el desarrollo de la figura de la representación política y del voto como método para escoger a los gobernantes, hubo diferentes concepciones. Por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, por ejemplo, la teoría de Jacob Rousseau sobre la voluntad general decía que el voto tenía que ser fraccional, es decir, se entendía que la soberanía popular estaba integrada por todos y cada uno de los ciudadanos con derecho a votar, y por tanto se consideraba que la soberanía estaba fraccionada, que cada ciudadano era depositario de una parte de esa soberanía, y por tanto había una consecuencia muy importante, y era de que si los ciudadanos eran depositarios de la soberanía popular, entonces podían revocarle el mandato a los gobernantes. Esto pues en algunas constituciones se estableció, ¿no?, pero en otras, por ejemplo como en la colombiana, nunca se ha logrado establecer, por ejemplo, para el presidente o para el gobernador, bueno, ya para el gobernador y para el alcalde, pero para el presidente no, y menos para los concejales y diputados. La otra teoría era la teoría de la soberanía nacional, en donde la persona que ha sido escogida para representar políticamente a los ciudadanos en los cuerpos, como los consejos o las asambleas o el Congreso, es representante no de la masa electoral que lo llevó a ese cuerpo, sino que es representante o de la nación
o del departamento o del municipio, es decir, que no responde ante nada, porque pues la nación, el departamento y los municipios son entidades, ¿no? Y no personas. Sin embargo, en la Constitución se habla de la soberanía popular, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo sí sería partidario de que se introdujera una reforma que le permitiera a los ciudadanos no solamente pues, poder elegir a sus gobernantes, sino poder revocarles el mandato en el caso concreto de los congresistas, de los concejales y de los diputados, e igualmente el presidente de la República. El único caso en donde eso es posible en América Latina es en Venezuela, en donde existe la revocatoria del gobernante y el presidente de la República. Eso se estableció durante el mandato del presidente Chávez, antes no existía. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que aquí hay un problema que hay que analizar con cierta profundidad, y es el problema de la legitimidad del voto y el problema de la legalidad del voto. En relación con el primer aspecto, la legitimidad del voto, pues allí hay una situación sumamente complicada, porque en una sociedad como la nuestra, una sociedad capitalista, la nuestra y la de los países desarrollados, el voto está mediatizado por el poder del dinero. Quienes tienen dinero son los que logran hacerse elegir a los cuerpos colegiados, son los que en un momento dado determinan a quiénes van y quiénes no van a esos cuerpos, ¿no? Hoy la plutocracia tiene un poder inmenso y entonces es la que financia campañas, es la que compra votos, y ya nosotros sabemos de las experiencias que hay, por ejemplo en el caso de Colombia. Es una cuestión de ya casi que de tradición, de cultura, por ejemplo, que en la costa fácilmente se pueda comprar el voto y la gente tranquilamente le pone precio al voto. Creo que en las elecciones pasadas, si mal no estoy, el voto valía 70.000 pesos. Entonces, pues esa forma de utilizar el voto como un método para escoger a los gobernantes, pues lógicamente que es una manera de que pierda legitimidad. Allí no hay legitimidad de nada. La única legitimidad es la que impone el poder del dinero. Ahora, en cuanto a la legalidad, hay una situación sumamente complicada, y es que, por ejemplo, ustedes ven que la participación ciudadana en muchos casos está mediatizada por una serie de reglas, ¿no? y de normas jurídicas que entorpecen realmente la posibilidad de que las gentes puedan elegir sus candidatos, inclusive ya en tratándose, por ejemplo, de los mecanismos de participación. Por ejemplo, en Colombia ustedes saben que ha sido muy difícil, pero muy difícil revocarle el mandato a un alcalde. Tal vez hay, como lo decía nuestro director, o lo decía el doctor Bartlett, tal vez en Antioquia Bello los ciudadanos lograron revocarle el mandato al alcalde y después no se supo en realidad qué fue que pasó. Y en otra población, creo que en Tolima, pero el resto, prácticamente en estos últimos 25 años no ha sido posible revocarle el mandato a una serie de alcaldes que no representan realmente los intereses de los ciudadanos, sino intereses de determinadas clases sociales. Y finalmente, ya en cuanto al voto en blanco, a mí me parece que, bueno, el voto en blanco como expresión de los ciudadanos frente al descontento, a la desconfianza de los candidatos, pues es una opción, pero lógicamente el voto en blanco tiene el problema de que, como es una expresión espontánea de los ciudadanos, no es algo organizado por ningún movimiento, ni partido, ni nada por el estilo, entonces queda en manos de unas personas que pues son conscientes y pues acuden a las urnas porque creen que es su derecho político y moral de participar políticamente en la escogencia de sus gobernantes y de rechazar pues aquellos candidatos que no ofrecen ninguna garantía, ¿no?, para efectos de gobernar pues las ciudades.
a mí me parece que mientras el voto en blanco sea una simple expresión individual, pues tiende a fracasar en la práctica. Y en segundo lugar, pues el voto en blanco tiene que estar muy bien informado, porque el problema es que la gente por lo regular tiende a seguir el camino de la menor resistencia, o se abstiene de votar, no simplemente, o vota en blanco como por cumplir con el deber de votar. Finalmente, para terminar, hay que decir que en algunos países el voto, además de ser un derecho, es un deber, pero no como aquí en la Constitución. Aquí también se habla de que pues, votar es un derecho y un deber, pero en otros países las personas que no votan pues reciben de alguna manera cierta sanción, es decir, el voto es obligatorio. A mí me parece que pues allí hay una extralimitación en el ejercicio de la función política, porque el voto ante todo tiene que ser una expresión consciente, informada, voluntaria del ciudadano, ¿no? Y no una obligación que se convierte en una cosa que no corresponde, que le quita legitimidad a mi modo de ver, y que no responde a las verdaderas necesidades pues, de participar democráticamente. Finalmente, tengo que decir que en medio de la crisis por la cual atraviesa la democracia nuestra, pues el voto ha perdido su valor, su significado, ¿no? Porque la gente dice, sí, voy a votar por tales o cuales candidatos, pero los candidatos no me representan ni siquiera al electorado que lo eligió, sino a la nación, al municipio, y generalmente están ligados con los intereses de las clases económicas y políticamente dominantes. Y fíjense bien cómo en el desarrollo de este método han habido tantas restricciones. Ustedes saben que en los Estados Unidos, por ejemplo, pues los negros no podían votar, ¿no? Y pues lógicamente sectores, por ejemplo aquí en Colombia, que no eran propietarios, ¿no? Tampoco podían votar. Después de una lucha intensa de los ciudadanos por su derecho, lograron que el voto tuviera un carácter universal, porque antes estaba limitado a determinados sectores. Bueno, avanzando en este debate, comunicador Alex Sterling, en las elecciones pasadas para alcalde en Cali, como lo decía el arquitecto Barney, votaron el 48%, es decir, un poco más del 51% se abstuvo. Esa cifra es superior a 780.000 votos que no fueron a ejercer su democracia. Y de los votos válidos fueron blancos el 10%, 78.000 votos en blanco. ¿Qué opina usted de todo esto? Creo que el voto en blanco tiene que buscar algún tipo de utilidad práctica en el ejercicio democrático. Esa utilidad práctica la podemos medir de esta forma. Cuando un candidato a un cargo de elección popular gana con mucho aire en la camiseta, gana con una gran distancia, con gran diferencia, con gran participación del electorado, llega con mucha autoridad a ejercer su puesto, llega con una capacidad de acción aumentada respecto a los que no. Cuando el voto, supongamos un escenario hipotético donde el voto en blanco saca más que el candidato que más sacó, y ya en una segunda vuelta eso significaría que hay que elegir el que tenga más votos después del voto en blanco. La persona que es... Y que quedan eliminados los candidatos que estuvieron en la primera vuelta. Las personas que son elegidas finalmente después de ese triunfo del voto en blanco llegan sin legitimidad, llegan con la legalidad del ejercicio electoral, pero llegan sin la legitimidad del respaldo popular. Y ya en la práctica... O de pronto llegan con más legitimidad porque es que el número de votos son los votos que participan, y si a mí me eligen con una votación más grande hay legitimidad total. Pero en el otro caso no. No, pero surgen otros candidatos que tienen que buscar apoyo. Y el que tenga más apoyo ganaría en esa segunda vuelta. Y es legítimo. Y es legítimo, pero no llega con el aire en la camisa que llega el que gana con gran favor popular en
Pero ¿por qué esa hipótesis tuya de que no tiene gobernabilidad una segunda vuelta? La tiene. Es que es lo mismo, mira, en la elección presidencial de Colombia son 2 vueltas. Y en la primera vuelta quedan 2. Y en la segunda crece la votación. Y por eso tiene mayor legitimidad. Es lo mismo. Pero si hubiera ganado en la vuelta, hubiera ganado el voto en blanco. No existe en Colombia. No existe en Colombia constitucionalmente para la presidencia esa posibilidad. Pero no para la presidencia, pero creo que para otros cargos de elección. Sí, claro, para alcaldía. Para alcaldía, por ejemplo. Para la presidencia, en la primera vuelta opera el voto en blanco, no para la segunda Para la vuelta. segunda. Correcto. O sea que si llegase a ganar el voto en blanco en primera vuelta, lo que habría que hacer es renovar candidatos. En la Esos renovación. candidatos vienen con una desaprobación popular. ¿Por qué? Claro, porque no son segunda opción, ¿no crees, amigo? No. Son nuevos. Son nuevos. Tienen que sumar. Pero no pueden tener la misma fuerza que tenían los que estaban originalmente. No, tienen que lograrla. Tienen que lograrla, Eso, pero tienen menos en tiempo. eso menos tiempo, pero que nada, lo que yo puse en la columna, puede surgir un candidato que convenza. A ver, Que ahora no. Pero digo, pero ¿por qué no seguimos Con para la que sí con licenciada. Yolanda? A ver. No, yo. ¿No sigue? Su reflexión. No. Mi apreciación es la siguiente. Hay una. Y yo repetiría lo que. A una crisis que tuvo Francia con el voto blanco, y fue el director de la Sorbona que lanzó en un discurso lo siguiente. En una democracia que se debilita, y se debilita porque los países que no aprecian, los maestros no aprecian los niños. ¿Y cómo van a aprender los niños de democracia cuando eso se aprende en la escuela? Cuando el ejercicio democrático se aprende de lo que observa en su casa y de lo que observa en la escuela. Entonces hay una falla en la Ley General de Educación en cuanto al proyecto de democracia. Ese proyecto de democracia es débil, lo toman a la ligera, eso es por cumplir y no verdaderamente de transformación, donde haya un ejercicio en que salgan unos candidatos y que el ejercicio democrático se aprenda en la escuela. Para mí esa es una gran debilidad, que luego en el ejercicio real, como ciudadano, que me convocan a unas elecciones, voy tomando una ligera, sumado a todos esos antecedentes históricos que tiene Colombia de narcotráfico, de violencia, y donde aquí prima el valor económico. Entonces luchamos allí como contra la corriente. Una cosa es lo que diga la Constitución y otra cosa es la verdadera realidad. Contra eso debemos seguir caminando. Bueno, yo respetuosamente les sugiero comenzar esta segunda ronda, y nos faltaría la tercera, circunscribiéndonos a la democracia local, a Cali, que es lo que nos atañe todos como ciudadanos. Hay una realidad que lo planteaba Benjamín. Votaron 785.000 personas, el alcalde actual fue elegido por 270.000, es menos del 30%. Eso sí no es legítimo, eso sí no tiene gobernabilidad. Es para mí, es mi reflexión. Entonces, lo que mi orientación respetuosa, Benjamín, es para, ante esta realidad que hay 800.000 personas en Cali que no votan, donde están la gran mayoría de estudiantes universitarios, la gran mayoría de profesores universitarios, es decir, la gente culta y la gran mayoría de los profesionales de la ciudad. En esa masa que supera ampliamente las 300.000 personas puede estar el futuro de la ciudad. Yo les pediría, si ustedes están de acuerdo libremente para expresar sus comentarios, arrancar con Benjamín dirigiéndose a esa gran masa de estudiantes universitarios, profesores universitarios y profesionales que no votan, para convencerlos y para persuadirlos de que participen electoralmente, y si que no encuentran candidato, voten en blanco. Perdón, una noción de precisión, porque pues este es un medio y estamos informando de alguna manera la opinión pública. La precisión es la siguiente. Cuando usted se refiere al resultado de la votación del 2019 para alcalde de Cali, la proporción tan baja que tuvo frente al universo de votantes
con el que salió elegido el alcalde, pues fue mayoritario, pero ganó. No es que no sea legítima esa elección, es legítima, pero no tiene representatividad, que es otra cosa. A ver, Es perdón, legítima, desde el punto de vista jurídica, usted tiene la razón, desde el punto de vista político, para el ciudadano, constitucional, legalmente sí, pero constitucionalmente frente al poder constituyente, en mi percepción, en el lenguaje popular, no en el lenguaje, no es legítima. ¿Por qué? Porque no representa a la mayoría de los ciudadanos, frente a que cumplió las reglas del juego. Claro, pues que el sistema político está mal estructurado. Nosotros seguimos siendo en Latinoamérica unos países demasiados escasos en democracia. Pero aquí, como es un medio, tenemos que ser precisos. No es lo que nosotros nos parezca individualmente, sino lo que es. Es una elección, gústenos o no nos guste, así fuera con el 10%, es legítima, pero no es representativa. Benjamín. Yo pienso que el voto obligatorio, la gente en este país lo rechaza por un purismo absurdo. En una democracia de verdad, donde hay el derecho a votar, la gente vota. Pero cuando más de la mitad no vota, hay que hacer algo. Una solución sería, que no va a ser posible, por supuesto, el voto obligatorio. La otra es convencer a esos que no votan, de que voten. Como no van a votar por ninguno de los candidatos, pues que voten en blanco, así se pueden contar. Y a segunda vuelta es una sorpresa, desde luego. El aspecto bueno es que son candidatos que tienen un respaldo muy rápido, que no estaban comprometidos antes, por eso no eran candidatos. Y la otra es que no sirva para nada y que se repita, ¿de acuerdo? Pero es un riesgo que habría que correr. Yo creo que vale la pena. A mí me parece sospechoso que no haya habido nuevas encuestas a partir de la del Diario Occidente, ¿no? Donde era impresionante, la abstención era la que es la más alta, seguía el voto voto blanco y más abajo seguían 3 candidatos y acá en el piso los otros 30 y pico. ¿Eso qué quiere decir? Si uno le sumara una parte de esos altos que no votan a los del voto blanco, el voto blanco gana seguro. Entonces lo que la gente que no vota tenía que pensar es si vale la pena eso o no, y seguir pensando para qué voto. Bueno, Betty, perdón, sigamos en el orden de... Sí, yo quisiera decir una cosa en relación con lo del voto obligatorio. El voto obligatorio no resuelve en la práctica, no le da legitimidad a las votaciones, a la representación. La gente vota porque si no vota tiene una sanción, sencillamente, y por eso vota. Pero no es una expresión consciente del ciudadano, sino que es una expresión obligada. Y a mí me parece que cuando la democracia se fundamenta en la obligatoriedad de participar políticamente en algo con lo cual uno no está de acuerdo, pues eso no tiene legitimidad, la verdad. Pero mire, en esto hay que tener en cuenta las condiciones reales del país. Por ejemplo, ¿por qué en la Colombia profunda, en donde hay un clima de violencia terrible, por qué la gente se abstiene de votar? Porque en muchos casos les prohíben votar. No hay garantías para que la gente salga a votar. Y si se dan cuenta de que fulano o sultano votó en contra de determinado sector político, pues se hace acreedor a una serie de líos y de problemas. Entonces la gente se abstiene, depende de las condiciones. En otros casos, el problema con el voto en blanco es la espontaneidad. La gente no tiene información real sobre qué hay que hacer, ¿no? Y el voto tiene que ser una expresión consciente, no espontánea, simplemente, y no consciente. De si nosotros queremos que la gente vote en blanco como una manera de hacer, digamos, de oponerse, pues,
a lo que está sucediendo, hay que empezar por informarla, por darle conciencia, por decirle que el voto en blanco no se pierde, porque es que la idea inclusive en nuestro país es de que la gente que vota en blanco pierde su voto, porque ese voto no cuenta para nada. Eso ha sido, entre otras cosas, una opinión muy difundida en muchos medios, sobre todo en algunos sectores, que dicen, no, yo para qué voy a votar en blanco si eso a la hora de la verdad, si es mayoría, pues no se va a tener en cuenta. Doctora Lopetti. Sí, le complemento lo que acaba de decir la última idea del doctor Pablo Borrero. Por supuesto que el voto en blanco sí tiene un significado político que se lo da la ley estatutaria, se lo da la Constitución Política, artículo 258, y se lo dio la Corte Constitucional en su sentencia C-490 de 2011. Ese voto en blanco va y se suma con todos los votos válidos. ¿Eso qué significa? Eso hace parte, eso cuenta para el quociente electoral. Y entonces por eso es que a la clase politiquera no le conviene ni a este establecimiento el voto en blanco, porque si la gente vota en blanco se les aumenta el quociente electoral y ellos están acostumbrados y saben que solamente ganan, por ejemplo, para el Consejo Municipal con 8.000 voticos, para el Congreso con otros tantos, para la Presidencia de la República con otros tantos, dentro de un mismo universo de tantos millones de colombianos en el caso de la presidencia. Entonces a ellos no les conviene el voto en blanco, no solo porque es el informado, sino porque se suma, tan vale ese voto en blanco, tanta significación y peso político tiene, que se suba al quociente electoral y les aumenta lo que a ellos no les conviene. Entonces por eso hay que ser cuidadosos. Segundo, en ese mismo orden, ¿qué dijo la ley estatutaria 1475 de 2011? Ley que por lo demás pasó por el Congreso, por la Corte Constitucional y la avaló. Esa es la ley que regula todo lo atinente a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de personas. Y allí se dice por primera vez en Colombia, el voto en blanco, los partidos, la gente se puede organizar, es lo que decía el doctor Pablo Borrero. El voto en blanco aislado, espontáneo, pues no sirve. Sí, son 78.000 votos en la elección pasada para Cali, pero pues no es mayormente significativo. ¿Cómo lograr que eso sea? La respuesta la da esa ley 1475 estatutaria de 2011. Se pueden organizar para promover el voto en blanco y eso hay que inscribirlo en la registraduría con un comité promotor y hay reposición de dinero por los votos en blanco que se hayan obtenido en ese territorio. Entonces, eso significa, más allá de la platica por reposición, que si se hace un trabajo serio entre la ciudadanía para promover el voto en blanco como movimiento en voto en blanco y se inscribe, no que lo lideren los politiqueros de siempre, sino movimientos significativos de personas que no salgan de esos grupos y movimientos políticos, pues es muy importante, porque va a tener una significación, así no sea el mayoritario, pero ya va a tener una mayor significación con asignación de espacio, reposición, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que eso es muy importante. Segundo lugar, en lo de Cali. Tercero, sí, en lo de la ciudad de Cali. No es suficiente pues decirle a la gente vote en blanco. Pues aquí desde este medio de comunicación se viene haciendo un ejercicio muy interesante de escuchar a los diferentes aspirantes a ser candidatos a la alcaldía de Cali, pero no le llega a todo el mundo. Es decir, la idea es cómo el conocimiento, cómo ese derecho de información le puede llegar a más personas, de tal manera que las personas empiecen a tener un interés y a identificarse. Lo cierto es que el voto lo dice la Constitución y lo dice la Corte Constitucional,
es un derecho y un deber, no una obligación. No habla en términos de obligación, porque pues lo que el análisis que acaba de hacer el doctor Pablo Borrero, es un derecho y un deber. En este país se habla de derechos, pero no se habla de deberes. Y el voto es un deber, que la gente entienda que es un deber, que de dónde nace ese derecho y ese deber. De la Constitución, que dice que la democracia es participativa, se funda en la participación, en el derecho de igualdad, en el respeto a lo que piensan las personas. Benjamín iba a comentar algo. Esa mayoría constante que no vota, hasta donde estoy enterado, está compuesta por gente de estratos bajos y por gente de estratos altos. Y uno, Es decir, la clase media vota más. vota más, hasta donde estoy enterado. Y eso quiere decir que hay razones distintas para no votar. Los de abajo pueden no votar simplemente porque no lograron vender el voto, pueden no votar porque son amenazados o simplemente no votan por ignorancia. Los de la clase alta, todos se justifican porque ¿para qué? O sea que saben perfectamente ¿Qué va a pasar? qué si habría que votar. Entonces es hipocresía y es comodidad, ¿no? Y responsabilidad total, porque piensan que las cosas no van a cambiar y que cuando se ponen peleagudas entonces comienzan a votar porque se asustan. Pero eso de no votar porque ¿para qué? No puede ocultar de que sí saben por qué habría que votar. Alexander. Y, perdón, la segunda. Es que lo del voto obligatorio es interesante, lo de el deber y la obligación, ver cuál es la diferencia. Creo que si nosotros aquí tenemos que escoger democráticamente algo, si es algo que no tiene mucha importancia como los pandebonos, ¿qué importa no votar? Pero si es algo muy importante de que este edificio se está quemando y tenemos que o salir por allá o salir por acá, ahí Tomar decisiones. tenemos que votar. Y si el edificio ya amenaza ruina. Alexander. Me gustaría hacer énfasis en lo que estábamos conversando ahorita, acerca de la gobernabilidad. Me parece que es una de las perspectivas que uno puede utilizar para hablar de la utilidad del voto en blanco. Cuando, en la hipótesis que yo planteé ahorita, un candidato tiene que presentarse a una segunda vuelta, porque en la primera vuelta fueron eliminados los candidatos que había, no hay tiempo para que ese candidato entre en un debate democrático y muestre sus ideas de la misma forma en que los precandidatos de la primera vuelta respondieron, lo cual me parece que altera el ejercicio democrático, que es el ejercicio al mismo tiempo conversacional, de transmisión y de exposición de ideas de los candidatos, y esa conversación que tiene con la sociedad civil se ve muy apresurada, pensaría yo, porque tiende a resolverse con un candidato que sale de la nada, de un momento a otro, o que, como sucedió en los 90, surge porque el primer candidato no perdió un voto en blanco, sino porque fue, digámoslo así, asesinado, que es una realidad que tuvimos en los 90. Por ejemplo, creo que lo de Galán, el candidato original, no era el que originalmente era Galán. Terminó ganando alguien de su mismo partido, pero todo el debate se había dado con las ideas de Galán y luego llegó segundo candidato con una visión diferente. No, escúchame. Estaban en una consulta popular y todavía la elección no se había dado. Galán era uno de los precandidatos a la consulta y el otro... Pero no tenía el mismo nivel de exposición mediático que tenía Galán. No, pero tenía la maquinaria. Pero la conversación que se da entre la sociedad civil y el candidato no era la misma. Sí. Galán era un hombre de plaza. Sí, claro, pero estaban en un proceso electoral, preelectoral, digamos, y de consulta. ¿Pero crees que en ese tiempo hubo la misma comunicación que había de Galán con las masas? Galán tenía una comunicación masiva y los otros, que era Hernando Durán Duzán, ya estaba haciendo los pinitos Ernesto Samper Pizano y otros dos de regiones,
tenían una comunicación gigante a nivel de maquinaria electoral del Partido Liberal, que era dominante y mayorías. Entonces se supone que iba a ganar Galán, pero lo votaron. Una moción de precisión. Mira, una cosa es la gobernabilidad para efectos del elegido, cómo va a ser. Otra cosa es el voto en blanco como expresión ciudadana frente a unos candidatos y a una elección. Y otra cosa es la representatividad. Entonces no hay que confundir porque pues nos enredamos allí y no hacemos realmente precisiones. ¿Algo adicional? No. Yolanda. No, a mí me preocupa muchísimo porque en esa crisis de la democracia que estamos viviendo, que no hemos tocado fondo y que en este momento estamos tocando fondo, y donde el voto en blanco podría ser una solución muy efectiva para que se exprese la ciudadanía, volvemos al cómo. El cómo se motiva el ciudadano en esa crisis de pesimismo, en esa crisis falta de fe, en esa crisis como sin esperanza, de que si la gente votó por un cambio de un presidente y que ahora ve la gente que es todo lo contrario, lo digo por la señora que me apoya en la casa y que está viendo que está quedando sin empleo todos los del Ingenio Cauca y de todas las empresas que tiene y que alrededor de su familia, y que todos votaron por un presidente que le ofreció un cambio y el cambio ha sido de más miseria según ella. Entonces, ese voto en blanco yo creo que es un poquito que necesitamos es el cómo logramos que la ciudadanía sea consciente que en esta democracia el voto en blanco como expresión ciudadana y como expresión popular se necesita ante la carencia de unos candidatos que no responden a las necesidades de la pobreza, del cambio, de la corrupción y de tantos otros males que les adolecen. Yo creo que más bien la ruta es el encontrar como el cómo. Ya la doctora Luzbetti dio una luz, pero esa luz nos tiene que conducir a un movimiento serio en la ciudad. Bueno, comenzamos la última ronda. Nos quedan 12 minutos para 6 personas. Precisión, un momentito. El cómo. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo porque llegan a la gente. Es la responsabilidad. El ejercicio que estamos haciendo hoy es muy importante. Lo que pasa es que como medio de comunicación hay que saberlo hacer y trazarse una ruta, tener una visión más clara. Tenemos la última ronda. Les pido el favor máximo 2 minutos por persona para que completemos la hora. Respetuosamente les pido el favor de que nos circunscribamos a las posibilidades del voto en blanco en la ciudad de Cali, ante esta realidad de que hay 800.000 personas que no ejercen su derecho y su deber al voto. Adicionalmente, si ustedes dentro de su expresión consideran viable participar, ustedes y quien habla finalmente también tomará esa decisión, participar constituyéndose en comité promotor del voto en blanco. Entonces, Benjamín. Creo que es importante que consideremos que el voto en blanco ha ido subiendo. Esa encuesta fue impresionante y el que, como dije antes, el que no hayan hecho otras encuestas es sospechoso de que no quieren que quede evidente de que en este momento si se votara ganaría el voto en blanco. Sí, la diferencia era muy fuerte. O sea que ¿eso qué quiere decir? Que hay cada vez más gente que está encontrando que votar por blanco es una forma de expresar una inconformidad con la mediocridad de los candidatos que hay abajo y con la esperanza de que pueda surgir alguien que sí tenga una representatividad, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso de que ha ido subiendo no es cualquier bobada. Es que ustedes tienen presente la encuesta, la diferencia es brutal. Benjamín, la segunda parte, ¿harías parte de un comité promotor del voto en blanco? No, pero por razones personales. Luzbetti. Son dos situaciones las que voy a tratar aquí rápidamente. Es lo siguiente.
En cuanto al comité promotor y en cuanto al voto en blanco, ¿y qué alternativas hay? ¿Cómo se logra llegar a la gente? Pues en primer lugar, a la gente, ya lo dijimos a través de los medios de comunicación, pero eso no es suficiente. Es que a la gente hay que darle una opción, una alternativa. Si estamos diciendo voto en blanco, no es simplemente para que las cosas queden así, no pase nada. Voto en blanco porque no son la alternativa. Busquemos acá que sí hay gente en la sociedad en Cali, hay gente presentando una alternativa, pero esa alternativa no solo es de nombre, sino de visión de ciudad, porque lo que ha fracasado es el modelo de visión, que es distinto de gestionar. Aquí los precandidatos que han venido confunden gestión con visión y no se quieren comprometer con la visión porque son lo mismo, es el continuismo. Una cosa es gestionar la ciudad, gestionar lo público, lo privado, y otra cosa es la visión que yo tenga, cómo puede ser esta fábrica de zapatos para que venda mejor y de la mejor calidad. ¿Cómo puedo gestionar la ciudad? Esa es otra cosa, pero es la visión. Entonces hay que a la gente, y eso como grupo, como parte de la sociedad que somos, tenemos que mirarlo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo, como medio de comunicación y como ciudadanos, logramos llegar al mayor número de personas para que entiendan la importancia y la necesidad del voto en blanco? Y segundo, presentarles simultáneamente una alternativa. Eso no son si ganamos una segunda vuelta y para que no nos cojan de sorpresa, aquí está esta alternativa con esta otra visión de ciudad empezar. Doctor Pablo. Bueno, en realidad, pues las estadísticas muchas veces seducen a las personas, pero resulta que la sociedad es cambiante y las elecciones van a ser en el mes de octubre y estamos apenas terminando el mes de abril. En política las cosas pues cambian de la noche a la mañana y uno no puede en un momento dado tomar decisiones teniendo en cuenta simplemente una estadística. Sí, ahora puede que la expresión de los ciudadanos sea esa, de votar en blanco. No sabemos si eso se va a quedar allí, si va a crecer y si va a jugar un papel realmente importante y significativo. Siempre hay que tener en cuenta la realpolitik, ¿no? Y no estar pensando simplemente en que las cosas están solucionadas porque las estadísticas dicen esto o lo otro, habiendo de por medio una serie de cosas por delante que pueden cambiar absolutamente el panorama político. Por otra parte, yo no creo, la verdad, que nosotros estemos en condiciones y en capacidad para constituir un equipo de tal naturaleza que podamos influir en la ciudad de Cali, ¿no? Para lograr que el voto en blanco salga adelante. Yo pienso que no. Porque pues todo el mundo va a sacar excusas. Todo el mundo va a decir, no, yo voto en blanco, pero no participo por razones de cualquier índole, ¿no? Porque eso implica un trabajo, implica contar con recursos, implica tener una organización, es decir, una serie de condiciones que no son fáciles de tener en un momento dado frente a otros organismos, a otras cosas. Yo en algún tiempo participé en la actividad política, ¿no? Yo estuve de candidato y inclusive fui concejal. Yo fui concejal de allá en un municipio del departamento del Cauca que se llama Toribío. Pero a mí me tocaba madrugar a las 4 de la mañana para coger a las 5 un jeep, ¿no? Para ir hasta Toribío, allá en la montaña, para asistir a las reuniones de las 8 de la mañana que se reunía el Consejo Municipal. Y finalmente
tuve que marginarme porque al suplente mío lo asesinaron, ¿no? Cuando nosotros, a través del movimiento de la Unión Nacional de Oposición 1, que era un movimiento que englobaba a muchos partidos y movimientos, comenzaron a asesinarnos también antes, mucho antes de la masacre de la UP. Bien, entonces el problema no es sencillo, no es cuestión de deseos. Desgraciadamente, pues la integración de un comité, que sería lo ideal, poder integrar un comité organizativo y poder hacer reuniones y ir a los barrios y hablar con la gente en la universidad y con los sindicatos y todo eso, pero la pregunta es esa: ¿estamos en condiciones, por ejemplo, nosotros de hacer eso para poder lograr la conciencia suficiente para que la gente participe con el voto en blanco? Yo creo que no, me parece que no. Ahora, nosotros debemos insistir, obviamente, en que la gente adopte una actitud, ¿no? Consciente en torno a la participación de los ciudadanos, por supuesto. Y es válido que cada quien vote, si quiere en blanco, vote en blanco. Está bien, ¿no? Eso está muy bien. Pero de allí a lo otro hay mucho, como dice el adagio popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Doctor Alex. Creo que un ejercicio de promoción del voto en blanco tendría que estar estructurado dentro de una revolución o un cambio estructural educativo para que esas posibilidades del electorado, de la sociedad civil para protestar ante los candidatos que hay, se tomen como una posibilidad real, porque se entiendan a través de una educación electoral que podría ser, y esto sí está mucho más allá de nuestro alcance como grupo, algo que esté dentro de un plan de educación, no la promoción del voto en blanco, sino la enseñanza de la política electoral y de sus consecuencias como parte del pensum educativo, no sé si en la educación pública solamente o como parte del plan educativo que da también para los privados. Pero sería muy importante que la gente entienda, para resumir, la importancia y la utilidad del voto en blanco a través de una educación electoral que venga desde la primera infancia. Claro. Es que creo que lo que tenemos que insistir no es en el voto en blanco, sino en el deber de votar, y que el voto en blanco es una alternativa. Si de esos 40 no le interesa ninguno, pues vote en blanco, pero vote. Eso es distinto, ¿no? No, yo reafirmo y estoy de acuerdo con Alex, y de verdad que es no al voto en blanco, sino al proceso. Si no me gusta, hay esa alternativa. Ahí está. Y lo otro es la formación, que no solamente es formal, es formal, no formal e informal. Es decir, para que hay mucha población estudiantil no formal y hay mucha población adulta en la educación informal. Entonces, puede haber un movimiento utilizando las redes, en el sentido de, como dice Benjamín, de las alternativas, es una alternativa importante, pero voten. Bueno, muchas gracias a todos los columnistas por esta participación. Yo creo que hay una gran conclusión, que el problema es la abstención. El problema es la abstención. Es la abstención, es decir, concretados en Cali, 2016 elegimos Armitage, más de 800.000 votos se abstuvieron. 2015 octubre y 2019 octubre elegimos a Ospina, más de 800.000 personas se abstuvieron y los alcaldes fueron elegidos con menos de 300.000 votos. Es decir, no hay una democracia realmente desde el punto de vista del lenguaje popular, no desde el punto de vista jurídico constitucional, participativa y representativa ante esta circunstancia. Creo que el otro mensaje muy importante, decirle a la comunidad: vote, participe, y la alternativa, ya en la última ronda, es el voto en blanco como una alternativa adicional para que participe.
La situación de Cali es deplorable. No hay dineros para los huecos, no hay dineros para la movilidad, no hay dinero para salvar el mío, no hay dinero para cumplir con las obras de valorización que pagaron los caleños, no hay una empresa en Cali generando recursos. Cali Escribe generó la información de las pérdidas en acueducto por primera vez, las pérdidas en alcantarillado por primera vez y las pérdidas 8 años seguidos en telecomunicaciones. Es un problema supremamente delicado. Entonces, agradecerle a todos ustedes. Esas son como grandes conclusiones: participar, derrotar la abstención. Permítame, señor director, 30 segundos. En relación, no se ha dicho en el Consejo de Cali. Este consejo fue elegido por una minoría. Es muy precario, es legítimo, pero no es representativo. Y ustedes que nos están oyendo, ciudadanos, por favor, eso les muestra a usted cómo un grupito de personas que lo eligió por allá, un combo de ciudadanos, están a espaldas del pueblo, no oyen, la gente sí se pronuncia, la gente habla, la gente rechaza lo que el Consejo está diciendo, pero a ellos les importa porque saben que ellos pueden mantener este statu quo saliendo elegidos con poquiticos votos. Por eso es importante que voten, pero así no le guste, vote en blanco, que eso suma al cociente electoral y estos sinvergüenzas van a necesitar más votos para salir elegidos y no lo van a lograr. Somos nosotros los que vamos a hacer el verdadero cambio. Gracias, señor director. Muchas gracias y un feliz día.